Perfecto. Bueno, seguimos con la parte de planificación dentro del PAE. Dice que es la tercera etapa del PAE. Acuérdese que son 5 etapas, estamos en la tercera. Dice que es un plan, es un programa o una guía para la acción. El plan de cuidados consta del registro ordenado de los diagnósticos de enfermería. Acuérdense que a veces podemos encontrar varios. Los resultados esperados, o sea, los objetivos que tenemos, digamos, planteados. Algunos son muy evidentes, otros, a medida que fuimos agrupando datos y demás, justamente me ayuda en la planificación de objetivos. Ahora sigo hablando de este tema. Dice, y las actuaciones de enfermería, o sea, después de los objetivos, las intervenciones que vamos a hacer justamente para dirigirnos o direccionarnos a esos objetivos. Dice, en él debe contemplarse de ser posible la colaboración del paciente y familiares. Claro, es fundamental. ¿Por qué dice que de ser posible? Porque a veces el paciente no se puede comunicar, está con una afasia en el habla, está con una dislexia, alguna situación, digamos, propio de la enfermedad. A veces hay familia, a veces no hay familia, a veces la familia es disfuncional. Pero bueno, este sería el marco ideal, ¿no? Que colabore un poquito el paciente y que la familia integre justamente por el vínculo que le corresponde o que necesita el paciente en sí mismo. Dice, en esta etapa se realizan 4 pasos fundamentales. ¿Sí? Esto me parece que es importante para remarcar. Determinar las prioridades inmediatas. ¿Se acuerdan la diferencia entre lo inmediato y lo mediato? Después dice, establecer los objetivos esperados. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo espero? Los resultados. Tercero, seleccionar las intervenciones enfermeras o enfermeros. ¿Sí? Está hablando, digamos, como de la misma manera que diagnóstico enfermero, se utiliza de esta manera decirlo. ¿Sí? ¿Qué intervenciones yo voy a hacer o realizar o utilizar? Y obviamente registrar el plan de cuidados porque yo no estoy solo, somos todos un equipo y necesitamos saber qué fue lo que hizo, qué es lo que se está haciendo, porque no solamente interactuamos nosotros, sino que interactúa todo el equipo de salud, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, técnicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que estos son los pasos fundamentales, estos 4 pasos son importantes, digamos, de tenerlo claro, de plasmarlos. Primero, priorización. Dice, la priorización puede realizarse de la siguiente forma. Establecer una jerarquía de necesidades. Ustedes ya saben, ya lo estuve diciendo en el Power anterior, ¿sí? Cómo lo hacemos con Maslow. Ahí tenemos una herramienta fundamental. No con los patrones funcionales, sino que primero usamos Maslow. Después de ahí también sacamos, obviamente, o paralelamente, los patrones funcionales. Pero saber cuáles necesidades son primarias, tenemos que utilizar la pirámide de Maslow. Una herramienta que hasta ahora tienen. Estimar los problemas que pueden ser resueltos a la brevedad y aquellos que requieran algo más de tiempo. Claro, es correcto, ¿sí? Algunos se pueden resolver de forma inmediata y otros no. Dice, examinar aquellos problemas que de ser atendidos primero resultarían en un cambio positivo para la resolución de los demás. Sí, tal cual, es verdad. ¿Sí? En la medida que uno va logrando metas, es mucho más fácil ir por aquellos desafíos que son un poco más altos, más prolongados, pero ya el hecho de haber obtenido algunos de manera inmediata hace que podamos trabajar los mediatos. Dice, se debe tener en cuenta las necesidades sentidas por la persona, pues pueden diferenciarse de las identificadas como prioritarias por el profesional. ¿Sí? Pone entre paréntesis necesidades normativas. Por eso es muy importante que yo me comunique con el paciente, que yo hable con la familia, digamos, y establecer pautas claras de qué es lo que queremos lograr. ¿Sí? Un paciente se quiere recuperar del ACV, un paciente que tuvo un infarto, pero por ahí no quiere dejar de fumar. Bueno, son sus decisiones. Por eso tengo que tener claro, puede ser fumar, de tomar alcohol, de colocarse la insulina de la manera correcta, tal vez en un primer momento presionado por la familia, la situación y circunstancia, diga todo que sí, pero después a la hora de llevarlo a la práctica, lo mejor es que sea sincero. No siempre podemos encontrar este tipo de pacientes, pero por eso es importante muchas veces charlar solos con el paciente, ¿sí? Sin que esté la familia, para que no se cohiba, para que pueda expresar sus temores, para que pueda expresar sus verdaderas necesidades, sus anhelos, sin ser juzgado o criticado. Dice, priorización de necesidades de acuerdo al marco teórico de Abraham Maslow, o Maslow, ¿sí? Tal cual, lo que recién decíamos, ¿sí? Primero, problemas que amenazan la vida y que interfieren con las necesidades fisiológicas, ¿sí? Eso está más que obvio, pero bueno, amerita decirlo. Respiración, circulación, nutrición, hidratación, eliminación, termorregulación y bienestar físico.
Punto 2. Problemas que interfieren con la seguridad y protección. Peligros ambientales, miedo, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el entorno. 3. Problemas que interfieren con el amor y la pertenencia. Aislamiento, pérdida de un ser querido. ¿Sí? Distintas situaciones, digamos, que infieren en esta situación. ¿Sí? El aislamiento, ¿por qué está en aislamiento? Porque lo decide, porque lo anhela, porque es necesario. Estas situaciones de pérdida de un ser querido también pueden ser también un duelo, digamos, por un miembro amputado, por alguna situación. Inclusive puede llegar a ser por un infarto, que hay una parte de su corazón que está muerto y que no va a volver a ser igual que antes, no va a revivir, pero que la persona todavía sigue con vida. Bueno, son distintas opciones que pueden ocurrir u otorgarse en distintos tipos de sujetos. Problemas que interfieren con la autoestima, incapacidad para bañarse, vestirse o realizar las actividades de la vida diaria, se siente torpe, se tropieza, no le salen las palabras, bueno, está afectada su autoestima, en relación a estas nuevas realidades que pueda estar pasando, que pueden ser etarias o pueden ser propias de alguna patología crónica que reagudizó o una propia agudizada de manera inminente, como por ejemplo un infarto, como recién dijimos. Problemas que interfieren con la autorrealización, capacidad para lograr los objetivos personales, ¿sí? Esto es importante charlarlo, acá estamos trabajando un poco más, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte holística, psicológica y social, y no enfocarnos simplemente en lo biológico, no necesariamente en lo biológico, ¿sí? Tenemos que trabajar estas cuestiones, ustedes ya tienen herramientas, ya vamos a ir agregando más. Esto no termina acá, por eso ustedes también tienen otras materias, aspectos psicosociales, etcétera, etcétera, donde van a adquirir más herramientas para trabajar la comunicación y demás, el paciente con la familia, etcétera. Bueno, acá da un modelo de diagnóstico de enfermería con un motivo de prioridad. Dice desequilibrio nutricional, el diagnóstico, ¿no? Desequilibrio nutricional por defecto relacionado con ingesta inferior a los requerimientos corporales, ¿sí? Después dice datos, pérdida de peso, debilidad, cansancio y nivel de hemoglobina por debajo de los niveles normales. Motivo de prioridad, la alimentación es una necesidad básica fundamental y prescindible. En el otro Power que yo estoy enviando, que ya está en poder de ustedes, que todavía no tiene audio, ahí ya empezamos a hablar un poco de alimentación, nutrientes, minerales, etcétera, etcétera, para ir desde lo macro a lo micro y profundizar en relación bien específica y establecer un plan de cuidados adecuado a cada sujeto. Déficit de autocuidado, baño, higiene, relacionado con debilidad muscular y cansancio, ¿sí? O sea, no hay un autocuidado suficiente porque, bueno, no alcanza justamente a sacarse la ropa, a tolerar estar bajo la ducha por sí mismo, necesita de otra persona, puede ser el caso. Datos, incapacidad para bañarse, higienizarse o dirigirse al cuarto de baño sin ayuda. O sea que este es un paciente ya que es dependiente. Acuérdense esto que estoy diciendo, dependiente, ya necesita de otra persona para que lo ayude a realizar estas tareas de autocuidado. Dice motivo de prioridad. La incapacidad para realizar estas actividades durante una estadía hospitalaria no representa un riesgo para la supervivencia. Puede incidir en la autoestima, sí, sobre todo, que es una necesidad de nivel más alto. Cuando la nutrición sea mejorada, el paciente tendrá energía para desplazarse. Bueno, en esto tenemos que ser objetivos, tenemos que ser claros, no generar falsas expectativas, porque lo peor que nos puede pasar es que decimos algo y en el tiempo no se logre, y no sea porque no se ha puesto esmero o anhelo o ahínco, sino porque verdaderamente era una esperanza o una situación utópica, ¿sí? Cada paciente es diferente, ¿sí? Por más que ustedes cuiden 100 pacientes que tuvieron una ACV con una misma secuela, una paresia, una plejía, cada uno de ellos va a funcionar de una manera diferente, ¿sí? Por eso ustedes van a ver en prácticas profesionalizantes algo que se llama FODA, F-O-D-A, que tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Este es un cuadro, es una teoría, digamos, justamente donde nos ayuda a trabajar, como recién digo, soy redundante, con las fortalezas que tiene cada uno, ¿sí? Las oportunidades, las amenazas, ¿sí? Todas las situaciones, digamos, yo tengo que ser lo más objetivo posible a ver hasta dónde yo puedo llegar, y por supuesto que voy interactuando con el paciente. Acuérdense, esto es dinámico, esto va cambiando en el momento a momento, si bien tenemos una hoja de ruta a seguir. Dice riesgo de deterioro de la integridad cutánea, me trabo, relacionado con inmovilidad y déficit nutricional. Este problema
no se ha presentado aún, es potencial, ¿sí? Pero si no lo corregimos puede ocurrir. Y puede prevenirse mediante la aplicación de medidas asistenciales. La modificación de los dos problemas anteriores evitará seguramente la posibilidad de que éste se produzca, ¿sí? En la medida que el paciente se va alimentando, vamos haciendo las actuaciones que tengamos que hacer, no ocurrieron, pero si no las modificamos o no accionamos, o sea, siempre que hay un problema tenemos que accionar. Esto también va para registros e informes. Paciente con fiebre, no pongan solamente eso, o sea, ¿qué más hicieron? Ya está, detectaron paciente con fiebre, ¿qué? Aplicación de medios físicos. ¿Cuál? ¿Qué medio físico aplicaron? Porque es bastante amplio. No, se aplicó un medio físico por convección. Listo, perfecto. A veces no es necesario aclarar cuál fue, pero ya con poner qué tipo de medio físico fue, entre enfermeros nos entendemos, el médico también entiende, ¿sí? Que se realizó alguna actividad y no fue necesario, por ejemplo, medicarlo. Establecimiento de objetivos. Dice, un objetivo meta constituye el resultado final por el que se trabaja. Por supuesto, todo esfuerzo tiene un objetivo, tanto en nosotros como en el paciente. Es un objetivo que se describe, en un objetivo se describe lo que se espera lograr en el paciente como resultado de la asistencia de enfermería. Los objetivos pueden ser a corto o a largo plazo. Los objetivos a corto plazo pueden ser alcanzados en días o antes del alta del paciente, mientras que los objetivos a largo plazo pueden requerir de semanas o meses para ser alcanzados. Hace un rato decíamos que ningún paciente se parece al otro, por más que hayan tenido la misma enfermedad, la misma secuela, la misma situación. Cada persona es particular, cada grupo demográfico es particular, entonces por esto que el PAI es dinámico. Pero, como decíamos hace un rato, cuando tenemos objetivos a corto plazo y esos objetivos a corto plazo me ayudan, me fortalecen en mi psiquis a que podamos seguir trabajando para aquellos que son a largo plazo, ¿sí? Como les pasa, está pasando ahora en esto de la cursada, ¿sí? Se van resolviendo cuestionarios, ustedes van viendo en qué falta más, falta menos, en algunas cosas ustedes se sienten satisfechos, en otras hay que seguir trabajándola, pero bueno, estimula, esa es la idea, ¿sí? Acuérdense que ustedes son un poco dentro de una medida realista, no utópica, como los personal trainer de estas personas, en relación también a lo que ellos quieran, ¿sí? Nunca forzar, sí dar las herramientas, pero que el otro las aprenda a usar en relación a la ayuda que nosotros le brindamos, ustedes les brindan. Ejemplos de objetivo a corto y largo plazo en un paciente que sufrió una amputación del miembro inferior derecho. Objetivo a largo plazo, el paciente podrá conseguir trabajo de forma satisfactoria, pero a largo plazo, ¿sí? Va a tener que adaptar su mente, su vida, a que ya ese miembro inferior ya nunca más va a estar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no pueda realizar, digamos, actividades laborales. Las va a tener que modificar a depender cuáles eran las que él estaba, en qué periodo él estaba, de su vida, ¿sí? Pero bueno, esto sería, por ejemplo, un objetivo a largo plazo. Objetivo a corto plazo. El paciente podrá cambiar de posición sin ayuda del enfermero. Estar parado durante 10 minutos con muletas sin ayuda. Caminar 10 pasos con muletas sin ayuda. Perfecto, ¿sí? Todo, digamos, lo que tiene que ver con la elaboración del duelo, de la pérdida de un miembro amputado, trabajar su psiquis, trabajar su fortalecimiento, ya van a ir teniendo más herramientas, ¿sí? Para trabajar un montón de situaciones y puntualmente, digamos, evitar también nosotros frustrarnos. Si bien no lo tenemos que exteriorizar, digamos, entender de que las decisiones siempre las toma el otro, nosotros damos y ponemos todo nuestro esfuerzo. Esto cuesta un poquito separar estas cosas porque somos seres humanos, nos encariñamos y generamos afectos y eso es bueno, pero bueno, el otro responde por sí mismo, ¿sí? No pongamos expectativas que pueden ser unas utopías o que el otro inclusive a veces nos puede sorprender, puede ocurrir esta situación también. Seguimos. El expresar por escrito los objetivos, estos deberán centrarse en la persona, ser claros y concisos, indicar datos específicos y mensurables, ¿sí? O sea que se puedan medir. Sobre lo que se pretende alcanzar como resultado de la atención asistencial, establecer un plazo de tiempo, preferentemente corto, y ser escritos en tiempo futuro, tiene que ver con un tiempo verbal, ¿sí? Acá ya empezamos, digamos, a construirlo y a plasmarlo dentro de lo que significa la escritura. Ejemplo, un paciente manifiesta dolor en el área de incisión durante el posoperatorio de intensidad 7 según escala 1 a 10.
se plantea el siguiente objetivo. El paciente manifestará disminución, 3 en 10, después de 60 minutos de iniciado el tratamiento. Bueno, y acá un poquito separa, ustedes van a ver en la parte inferior, digamos, el paciente está centrado en la persona, manifestará, habla de un tiempo verbal futuro, disminución del dolor, si bien es algo subjetivo, pero ya nosotros le explicamos, es lo que el paciente refiere, su umbral del dolor. Entonces, bueno, que él lo pueda decir, no, ahora me duele menos, ¿sí? Lo tolero mejor, y después de 60 minutos de iniciado el tratamiento. Plazo de tiempo realista, ¿sí? Seguramente, esto es bastante amplio, tal vez obviamente va a estar ayudado por farmacología, por cambiarlo de posición, por la higiene, por el estímulo. Los estímulos son muy importantes, ¿sí? Primeramente o preferencialmente los familiares. Obviamente que hay aristas en esto, hay familias que son muy disfuncionales o disfuncionales en sí mismas y no aportan, al contrario, sí generan una relación tóxica y negativa, pero lo ideal es que la familia apoye y aporte porque es el vínculo más cercano donde el paciente o el individuo se va a sentir más cómodo. Bueno, como dije recién, no siempre ocurre así. Por eso yo tengo que ser realista en relación a lo que está ocurriendo en la situación de, es como decir, vamos ahora con los bueyes que tenemos, ¿sí? Y precisamos 3, bueno, pero ahora tenemos 1, después ya vamos a ir consiguiendo el resto, ¿sí? Despacito, vamos trabajando, tranquilo, vamos estimulando, esperamos también los procesos de recuperación, ¿sí? De a poco, no todos los pacientes son iguales, aunque compartan misma edad, mismo género, misma enfermedad. Selección de las intervenciones enfermeras. Las acciones de enfermería son intervenciones específicas que van dirigidos al sujeto de cuidado para el logro de los objetivos propuestos. Bueno, ya lo dije recién, ¿sí? Específicas para cada sujeto, ¿sí? Algunas situaciones son iguales, parecidas, similares, pero cada sujeto es único. Eso lo tenemos que tener muy claro para poder trabajarlo y no copiar y pegar en relación a nuestra experiencia o lo que vamos viendo. Siempre la idea es que nos vayamos mejorando como profesionales, ¿sí? Y que cada individuo responde positiva o negativamente de manera diferente. Las medidas seleccionadas deberán estar lógicamente secuenciadas y priorizadas. Claro, ¿sí? Primero, ¿sí? Si yo lo voy a hacer caminar, bueno, que tenga la alimentación, que tenga el tono muscular, un ejemplo estoy dando, ¿no? Darle un analgésico una hora antes, bueno, ahora vamos a salir a caminar por el pasillo, yo lo voy a acompañar, ¿sí? Estar atentos si el paciente quiere, si no quiere, por ahí podemos relativamente, digamos, no forzar, pero por ahí podemos insistir un poquito y es lo que necesita el paciente, pero si insistimos y ya vemos una negativa, bueno, respetamos lo que el otro dice, ¿sí? Pero bueno, decirle que no le vamos a dejar solo, que vamos a estar con él, que bueno, establecer un vínculo profesional, un vínculo humano, ¿sí? No somos amigos, no somos familias, pero ustedes son profesionales y somos responsables de brindar y de tener estas herramientas para con el otro. Dice ser coherentes con el diagnóstico y el objetivo propuesto, estar basada en principios científicos sobre todas las cosas, ser realistas en virtud del tiempo de atención, cantidad de personal capacitado, insumos disponibles y recursos financieros de la institución sanitaria. Claro, a veces todos sabemos, ¿sí? El dinero no lo es todo, pero a veces ayuda. No es lo mismo, digamos, si tiene las muletas adecuadas, si bueno, si tiene los insumos adecuados, la obra social, bueno, todo eso a veces ayuda, no es todo, por supuesto que no es todo, pero el recurso económico también, perdón, el recurso humano, ¿sí? A ver cuánto tiempo, cómo vamos a trabajar, somos varios para hacerlo, o sea, vuelvo a decir y utilizar esta palabra para no generar utopías, ¿sí? Individualizadas para cada situación, lo vengo diciendo desde que arrancamos este Power, deberán concordar con los antecedentes personales del paciente. Ejemplo, una persona practica cierta religión o cultura y se rehusó a ingerir determinados alimentos. El enfermero deberá sugerir alimentos opcionales que ayuden al paciente. Al recibir una dieta equilibrada, enfoque transcultural y etnoenfermería, ¿sí? Aprovechar todas las oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje del sujeto cuidado. Respetamos al otro, por eso ustedes ya vieron bioética, ¿sí? Tal vez no son los valores o los conceptos que ustedes manejen, los ideales, pero tenemos que respetar lo que el otro dice, aun que vaya en contra de lo que nosotros pensamos. Por supuesto que hay normativas institucionales, morales y demás, eso está sobreentendido, pero por las dudas lo aclaro, pero debemos respetar. Decimos, bueno, tiene que comer esto, no, esto no come por una cuestión
espiritual, religiosa, cultural. Bueno, vemos en la medida de lo posible qué otras opciones hay. Si no hay, bueno, ahí plantearemos, para eso también hay jefe, hablaremos con el médico, hablaremos con el supervisor, hablaremos con la gente de cocina, a ver qué podemos llegar a hacer para solucionar ante estas situaciones, ¿sí? Nos ha pasado por la geografía de que a veces vienen pacientes extranjeros que justamente tienen, digamos, una alimentación muy diferente a la que nosotros consumimos. Y bueno, a veces cuando viene gente así que hemos tenido de las empresas y demás, la misma gente de la empresa le trae los propios alimentos según su cultura, según su religión, según su geografía, donde nació y donde vive, ya sea que esté temporalmente trabajando en este lugar. Pero bueno, por alguna circunstancia ha tenido que ser hospitalizado y se toma en cuenta estas situaciones. Por supuesto, vuelvo a hablar de los recursos en todos los aspectos económicos, humanos y demás. Ver, ¿están presentes o no están presentes? Bueno, si están presentes vamos a utilizarlo, pero si no están presentes, no los imaginemos porque mágicamente no van a aparecer, ¿sí? Seguimos. 4. Dice, registro del plan de cuidados. Consiste en la redacción de un documento en el que se especifican por escrito las acciones de enfermería, las intervenciones, que se deberán efectuar. Deberán contar con las siguientes características. Estamos hablando del plan de cuidados. Deben ser claras, concisas y específicas, ¿sí? ¿Les hace acordar algo? Claro, registros e informes. Ejemplo, el paciente deberá recorrer el pasillo en toda su longitud después de cada comida, ¿sí? Es un objetivo, ¿sí? Vamos a trabajar para poder realizarlo, obviamente, con el paciente. Rotar al paciente cada 2 horas por la noche, ¿sí? En el caso que este no pueda, lo tengo que dar vuelta para evitar escaras. Las famosas UPP, las úlceras por presión. Hay otro tipo de úlceras, ya las voy a decir en otro momento, algunos la conocen, otros no, que son, lo tiro así rapidito, por éxtasis venoso. Sigo. Debe de prescribir el momento de su realización. Ejemplo, medir los valores de los pulsos radial y apical 2 veces por día, por la mañana y por la noche, ¿sí? Hay que prescribir un momento de realización de cada actividad, tiene que estar planificada, tiene que estar organizada. Es como una rutina, o es una rutina en sí misma, ¿sí? Para poder trabajar y que podamos todos hablar un mismo idioma, ponernos de acuerdo. Acuérdese que ustedes no están solos, somos todos un equipo, hay 10, 15, 20 enfermeros más que tenemos que trabajar, digamos, de la misma manera en relación al sujeto que estamos atendiendo. Deben estar por escrito, claro. Las indicaciones verbales son susceptibles de olvido, malos entendidos o interpretaciones erróneas, por los que deben registrarse por escrito. Lo que está escrito, ¿sí? No se puede borrar, no se puede obviar, ¿sí? Y si así se hiciera, bueno, habrá alguien que firma, que sella, ¿sí? Por eso en una de las preguntas del cuestionario, poner solamente el nombre y apellido y número de matrícula no alcanza, por eso tenemos que colocar sello. El día que ustedes se reciban tienen un número de matrícula, tienen que firmar, sellar, y ahí van a decir quiénes son ustedes profesionalmente, ¿sí? Acuérdense que todo se maneja dentro de un marco legal. Dice, en su redacción se deben utilizar abreviaciones correctas y frecuentemente utilizadas. Es mucho lo que tenemos que escribir, es mucho lo que tenemos que poner, por eso utilizamos abreviaciones universales, ¿sí? Control de signos vitales, PHP significa plan de hidratación parenteral, miembro superior izquierdo, y el ATB, todo mayúscula, antibiótico. Perfecto, seguimos. Comunicación del plan asistencial. Es importante, ¿qué les parece? Claro. El PAI constituye una forma escrita de transmitir mensajes a las personas que intervienen en la atención del sujeto cuidado y de promover su continuidad. El enfermero deberá comunicar el PAI diseñado al paciente, sus familiares y a los otros miembros del equipo asistencial. Esto ayudará a eliminar la fragmentación y las deficiencias en la atención cuando la responsabilidad de la misma pasa de una persona a otra, ya que en todos los casos son varios los profesionales de enfermería que atienden a una persona durante su estadía hospitalaria. También permite coordinar la atención con los otros profesionales de la salud. Por eso es importante comunicarlos y que todos sepamos en qué dirección estamos yendo, cuáles son los objetivos y hasta dónde queremos o podemos llegar. Ejecución, dice, corresponde a la puesta en práctica del plan de atención elaborado. Esto se lleva a cabo a través de las acciones o intervenciones de enfermería, es decir, aquellas medidas que ayudarán a solucionar los problemas de salud del paciente, ¿sí? El PAI tiene que ver con enfermería, ¿sí? ¿Podemos involucrar a otros actores? Claro, pero tienen que estar escrito y registrado que también los vamos a involucrar, ¿sí? Dice, ¿puede intervenir el paciente, la familia, otros miembros de la salud? Claro, sí, vamos a trabajar entre todos, ¿sí? Somos varios,
por lo menos varios actores dentro del plan salud y estamos trabajando todo para cumplir estos objetivos, ¿sí? La familia no menos importante en la ejecución de este plan de cuidados. Tipos de actuaciones, bueno, 3: independientes, interdependientes y dependientes. Atención con esto, ¿sí? Tipos de actuaciones, 3 tipos de actuaciones. Factores independientes. Dices, en las actuaciones independientes intervienen aspectos de la práctica de la enfermería profesional abarcados por autorizaciones y leyes aplicables. No requieren supervisión ni orientación por parte de otros. Son los factores independientes. Por ejemplo, diseños de actuaciones dirigidas a aumentar los conocimientos del paciente sobre la nutrición adecuada o sobre la vida diaria relacionados con la higiene, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con actividades propias de enfermería. Bueno, cité un esquema, ustedes ya saben que este numerito o esta página corresponde a la bibliografía física. Habría que buscar en dónde está en la parte digital. Yo sé que ahí ustedes lo manejan bastante bien. Factores interdependientes. Dice, se realizan en colaboración con otro profesional sanitario. Un ejemplo es la ejecución de un protocolo para la hipertensión en el cual la enfermera tiene criterios para cambiar tratamientos farmacológicos y dietéticos cuando la tensión arterial de un paciente se eleva, ¿sí? Justamente está interactuando con otro profesional, como puede llegar a ser el médico, ¿sí? En donde justamente hay tratamientos farmacológicos y precisamos la orden médica, precisamos que cambie alguna dieta o lo que sea, digamos, pero bueno, tenemos que saber cuál es nuestro rol, cuál es el marco donde nos podemos mover y ahí nos movemos. Factores dependientes. Se basan en las instrucciones u órdenes escritas de otro profesional, ¿sí? No competen a enfermería, salvo porque está escrito, lo tenemos que hacer o lo debemos hacer. Obviamente que por eso se estudia, para saber, y no es copiar y pegar, ¿sí? Saber qué es lo que estoy haciendo en relación a la orden que me está dando otro profesional de la salud. Dice, la administración de medicamentos, la ejecución de un procedimiento invasivo y la preparación de un paciente para pruebas diagnósticas, ¿sí? Colocar una sonda vesical, colocar una sonda nasogástrica amerita una orden médica, ¿sí? Un ejemplo, colocar un acceso venoso también, no así la higiene, no así el control de signos vitales, no así, por ejemplo, generar un electro. Eso sí son situaciones, digamos, no invasivas, pero ya cuando generamos procedimientos invasivos y demás, necesitamos la orden médica. Es importante reconocer órdenes incorrectas, claro. Por eso yo decía hace un rato que no es todo copiar y pegar, sino que para eso se estudia, para eso están estudiando ustedes, para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, indistintamente de lo que esté diciendo el médico, porque el médico también es un ser humano, igual que nosotros, se puede equivocar. Por eso ustedes tienen formación similar, experta, terciaria en cuidados, ¿sí? No son empíricos, son personas que están estudiando, están aprendiendo y son profesionales independientes. Obviamente que acá en este factor dependiente, como somos libres pensadores, se aplica el criterio común, ¿sí? Entonces, claro, sí, si está dando, por ejemplo, un omeprazol porque tiene gastritis o porque para hacer una protección gástrica, es entendible que la orden es correcta, ¿sí? O colocar una sonda vesical, colocar un acceso venoso, en determinadas situaciones nosotros vamos evaluando justamente que lo estamos haciendo por los medios correctos, ¿sí? Si así no fuera, bueno, habrá que llamar a un jefe, ¿sí? Habrá que evaluar otras situaciones desde el marco legal. Papel que desempeña el paciente en el desarrollo de objetivos. Bueno, importante, ¿qué les parece? Claro. Cuando se desarrollan los objetivos, el profesional de enfermería puede actuar como defensor del paciente para asegurarse que los objetivos sean realistas y evitar un mayor deterioro en el bienestar o del funcionamiento cognitivo. Siempre es como que somos los abogados del paciente, ¿sí? Para no injuriarlo más de lo necesario, si bien a veces es lo que comúnmente la gente dice, un mal menor para evitar un mal mayor. O sea, ¿es necesario colocar un suero? Sí, es necesario colocarle un suero, es necesario justamente hacer un procedimiento invasivo donde se traspasan los niveles de tegumento para colocar un acceso venoso a fin de pasar drogas, antibióticos, analgésicos y demás. Entonces, bueno, pero siempre estamos tratando de injuriarlo lo menos posible. Acuérdense que la injuria o el malestar no es solamente biológico, sino psicológico y social. Cuando las alteraciones cognitivas y físicas del paciente son tan graves que le impiden participar de forma activa
En el establecimiento de objetivos, el equipo de enfermería actúa en nombre de él para desarrollar los objetivos centrados en el paciente, ¿sí? Un paciente de salud mental, un paciente que tuvo una ACV, un paciente que entró con un deterioro neurológico, en coma diabético, etcétera, etcétera. Nosotros actuamos en nombre de él, siempre justamente se deja todo escrito, se plantean los objetivos y bueno, y seguimos trabajando con el paciente mientras no pueda expresar determinadas voluntades. Objetivos a corto plazo, vuelve a hablar un poquito, dice, es el que se espera en un corto periodo de tiempo, habitualmente menos de una semana. El objetivo a corto plazo para un paciente con una limpieza ineficaz de la vía aérea, por ejemplo, puede ser la recuperación de los ruidos pulmonares normales en 2 días. ¿Sí? Ese sería un objetivo a corto plazo para que el paciente despeje, pueda expectorar, pueda carraspear, ¿sí? Limpiar él mismo la vía aérea o precisará ayuda. Bueno, ahí lo vamos evaluando, le vamos dando las herramientas, lo vamos colocando en la posición adecuada, le explicamos, lo instruimos. Objetivos a largo plazo es aquel que se espera conseguir durante un periodo de tiempo más prolongado, habitualmente en semanas o meses. Son adecuados para pacientes en centros de atención prolongada y para aquellos que están en rehabilitación, centros de salud mental, asistencia ambulatoria. Claro, acá ya los objetivos son mayores porque las dimensiones de los problemas, de las enfermedades, de la patología, son otro tipo. Entonces ameritará un plan u un objetivo más largo. Por ejemplo, un paciente con limpieza ineficaz de la vía aérea, mantener libre de infecciones de vías aéreas altas durante 6 meses. ¿Sí? Tratemos de que justamente no genere una neumonía, una broncoaspiración, etcétera, etcétera. El establecimiento de objetivos es la base del plan de cuidados de enfermería. ¿Sí? Vuelvo a decirlo porque me parece que es importante. El establecimiento de objetivos es la base del plan de cuidados de la enfermería. Dice en la tabla 9.2 se muestra la progresión desde el diagnóstico hasta los objetivos y los resultados esperados. Subrayen esa parte, resultados esperados. ¿Sí? Cuando planteamos un objetivo tenemos que tener claro, ya lo vamos a ver o lo van a ver a medida que avancen más con todo lo que tiene que ver con el PAE, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con resultados esperados también van a ver que tiene un código, un número, una letra, porque a cada objetivo le corresponde un resultado esperado. Y esa es una buena medida evaluatoria si lo hemos logrado o no. O qué pasó, por qué no lo logramos, qué pasó. ¿Fue equivocado el diagnóstico? ¿Nos equivocamos en las acciones, en las ejecuciones? ¿Qué pasó? Dice que se individualizan para cubrir las necesidades del paciente. Seguimos. Resultados esperados, acá habla un poquito más. Dice, se deben especificar antes de seleccionar una actuación. ¿Sí? Es el objetivo específico de paso a paso, que paso a paso lleva a la consecución del objetivo y a la resolución de la etiología del diagnóstico de enfermería. ¿Qué etiología? ¿Por qué se ocasionó ese problema? En este caso es la etiología del diagnóstico, o sea, ¿por qué estamos generando ese tipo de diagnóstico? Tiene que ver con lo que esperamos resolver y en cuánto tiempo y demás. Acá lo dice, es el criterio mensurable con el que se juzga el éxito de una actuación de enfermería. Son las respuestas deseadas del trastorno del paciente en las dimensiones fisiológica, social, emocional, evolutiva o espiritual, lo venimos diciendo desde el comienzo. No abocarnos solamente a lo biológico, ¿sí? Es importante trabajar estas otras áreas, estas otras dimensiones como lo escribe o lo describen en este apartado. Representan también una guía para las actividades de enfermería, proporcionan también periodo de tiempo proyectado para la consecución del objetivo. Finalmente, también se utilizan para obtener criterios en la evaluación de la eficacia de las actuaciones de enfermería. Normas para escribir los objetivos y resultados esperados. El objetivo debe escribirse como una medida positiva que indique la ausencia del problema. Existen 7 normas para escribir los objetivos y resultados esperados. Están centradas en el paciente, son singulares, quiere decir que son propias, observables, mensurables, limitados en el tiempo, de mutuo acuerdo y realistas. Muy bien. Normas para describir los objetivos y resultados esperados, acá está. Factores centrados en el paciente, factores singulares, observables, mensurables, limitados en el tiempo, factores de mutuo acuerdo y factores realistas. ¿Sí? Esta parte también me parece interesante para remarcar o para tener en cuenta si ustedes están tomando nota ahí al costadito de lo que yo estoy diciendo. Ustedes están escuchando. Factores centrados en el paciente, sí, claro, siempre. Siempre centrados en el paciente, siempre están centrados en el paciente. Esto refleja la conducta y respuesta esperadas del paciente debido a las actuaciones de enfermería.
Un error frecuente al escribir los resultados esperados es escribir la idea como una intervención. La afirmación correcta es: el paciente andará por el vestíbulo, o sea, por el pasillo, 3 veces al día. Un error frecuente es escribir: el auxiliar de enfermería hará andar al paciente por el vestíbulo 3 veces por día, ¿sí? Fíjense cómo puede llegar a ocurrir algunos errores gramaticales o contextuales que dan una interpretación equivocada. Factores singulares. Dice: cada afirmación sobre resultados esperados debe implicar solamente una respuesta conductual. Esta singularidad proporciona un método más exacto para evaluar la respuesta del paciente a la acción de enfermería. Si la afirmación dice: los pulmones del paciente estarán limpios a la auscultación y la frecuencia respiratoria será de 22 por minuto para la fecha 22 del 08, y los pulmones están limpios pero la frecuencia respiratoria es de 28 por minuto, después de las intervenciones resultará difícil determinar si se han logrado los resultados esperados. Desdoblando lo anterior, se podría determinar de forma específica si se ha logrado el objetivo o no, por supuesto. Factores observables. Dice: el resultado deseado de enfermería debe ser observable. Es a través de la misma que se comprueba si se ha producido el cambio. Claro, se pueden obtener datos mensurables preguntándole directamente al paciente o acudir a la valoración. Ejemplo: los pulmones estarán limpios a la auscultación para la fecha 22 del 08. Un dato importante, sí, ahí me perdía. Y no aparecerá supuración purulenta en la herida hasta la fecha 12 del 09. ¿Sí? Septiembre. Factores mensurables. Los objetivos y resultados mensurables se escriben con el fin de ofrecer un patrón con el que medir la respuesta del paciente y la actuación de enfermería. Ejemplo de resultados son: la temperatura corporal se mantendrá en 37 grados centígrados y el pulso apical, ustedes ya saben dónde está, dónde se encuentra, permanecerá entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto nos permite cuantificar de forma objetiva los cambios de estado del paciente. Los errores son frecuentes cuando se utilizan calificativos vagos como estable, normal o suficiente. Claro, generalizan mucho, no especifican, no mensuran, no circunscriben, son bastante amplios. Dicen pero no dicen nada. Factores limitados en el tiempo. Dice: esto indica cuándo debería producirse la respuesta esperada. Ayudará conjuntamente si se están realizando progresos a un ritmo razonable. Los límites de tiempo ayudan a mantener los resultados esperados en orden, claro. En caso de que el resultado esperado continúe siendo adecuado para la asistencia del paciente y todavía no se hayan alcanzado, se establece otra fecha para una futura evaluación. Muy bien. Factores de mutuo acuerdo. Dice: asegura cooperación de ambas partes sobre la orientación y límites en el tiempo de asistencia. También es pasible de facilitar la motivación del paciente y su cooperación, claro, porque hubo un acuerdo previo, hubo un acuerdo mutuo. Es importante la no imposición de valores personales del enfermero o de la enfermera. Eso lo venimos recalcando hace rato, pero bueno, acá una vez más. Siempre se deberá tener presente la seguridad y las necesidades humanas, ¿sí? Tenemos los elementos para realizar la actividad que vamos a realizar, tenemos las muletas adecuadas en el caso que lo querramos hacer caminar. O sea, siempre estamos priorizando la seguridad, ¿sí? Lo vamos a bañar, tenemos todos los elementos. Por eso es muy importante la planificación, ¿sí? En relación a lo que yo quiero lograr, para no andar, digamos, después improvisando y haciendo peligrar la seguridad del paciente. Dice: es posible la orientación científica de algunos de los objetivos y los de los resultados esperados para mantener el paciente estable y seguro en su entorno. Sí, siempre no estamos, si vamos a improvisar algo, que tratemos de que no, si improvisamos es porque literalmente no tenemos y verdaderamente lo necesitamos, pero que esté fundamentado esa improvisación sobre datos científicos fidedignos, ¿sí? No que sean, vamos a ver, no, utopías no, ¿sí? Si vamos a generar algo porque no tenemos el recurso que necesitamos al 100%, ¿lo podemos tener o no? ¿Hasta dónde lo podemos? No, la verdad que lo podemos tener, pero la verdad que no nos da una seguridad. Bueno, no, entonces no lo usemos, ¿sí? Porque peligra la integridad del paciente en aras de querer hacer un bien, después terminamos haciendo un mal mayor, por así decirlo. Factores realistas, claro, los objetivos y resultados realistas cortos proporcionan tanto al paciente como al enfermero una sensación de realización. A los dos, a nosotros también nos estimula, digamos, estos factores realistas cuando se van cumpliendo.
Dice, a su vez, esta sensación de realización puede aumentar la motivación y cooperación del paciente. El paciente está siempre un poquito a la defensiva, que es entendible por la situación que le toca vivir. Nosotros somos desconocidos, vamos generando un vínculo, ¿sí? Pero qué bueno cuando nosotros lo que decimos se va logrando, el paciente justamente reafirma esa confianza en nosotros, que nosotros también necesitamos como profesionales para poder seguir trabajando con él o con ella. Es importante también ser realista de todos los recursos disponibles, lo que recién decíamos, por lo que si no se pueden ser frustrantes para ambos, ¿los tenemos o no los tenemos? No digamos algo que nos gustaría tener y no tenemos, bueno, ¿sí? Pero no lo tenemos, entonces vamos a trabajar con lo que sí tenemos en este momento, que es real, ya que el plan podría tener objetivos poco realistas, ¿sí? Vieron que hay gente que sueña con algo que no tiene y después cuando uno lo quiere concretar justamente sigue siendo un sueño y bueno, generalmente genera frustraciones, recelos y demás, y esto es muy perjudicial en nuestra relación profesional-paciente. Diseño de las actuaciones de enfermería. Dice, se seleccionarán después de establecer objetivos y resultados esperados. La elección de las estrategias de enfermería oportunas es un proceso de toma de decisiones. Siempre estamos decidiendo, siempre estamos interviniendo, siempre estamos generando las estrategias correctas para objetivos del paciente. La enfermera debe ser competente en 3 áreas. A ver qué dice. Diseño de las actuaciones de enfermería. Dice, primero, tener conocimiento de la explicación científica de la actuación, ¿sí? No decir porque me lo dijo el médico y no tengo idea para qué es. Cualquiera sea la situación, desde dar un medicamento hasta generar una actividad, no, porque lo indicó el médico, porque lo dijo la kinesióloga, porque lo dijo el no sé quién. No, a ver, está bien, lo dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estoy aplicando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Para qué es ese fármaco? ¿Sí? ¿Qué es un protector gástrico? ¿Es un analgésico? ¿Qué tipo de analgésico? ¿Sí? ¿Es para, digamos, para la parte nerviosa, para la parte ósea, para la parte muscular? Por eso ustedes tienen la formación. Es inaceptable, digamos, de que un enfermero no sepa que está aplicando una acción terapéutica de cuidados y no tenga la fundamentación científica. Poseer las capacidades psicomotoras e interpersonales necesarias. Claro, nosotros justamente, digamos, no tiene que ver con una cuestión de sectorizar, pero tenemos que tener estas capacidades en la medida que estamos actuando. A veces tenemos algunos compañeros de trabajo que han tenido algunas alteraciones o algunas situaciones especiales por las que han ingresado al marco laboral, pero bueno, están en otros espacios. No tiene que ver, digamos, con, ¿cómo se dice? Con aislar a esas personas, ¿sí? Pero justamente en el área de clínica médica precisamos enfermeros que si se cae un paciente lo puedan levantar, que puedan justamente agacharse, que puedan justamente, lo mismo que en urgencia, que puedan salir en la ambulancia, bueno, ¿sí? Y que estén psicológicamente preparadas, ¿sí? Si no está psicológicamente preparada, va a ser un daño doble, no solamente sobre el paciente, donde se pueden ocasionar males justamente irreversibles desde todo aspecto, sino también, o sea, el paciente y ustedes, ¿sí? Y capacidades interpersonales, fundamental. Ser capaz de funcionar en un marco determinado para utilizar de forma eficaz los recursos de la asistencia sanitaria, ¿sí? Debemos ser capaz de funcionar dentro de un marco adecuado, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso en un video que voy a explicar un poco más. El objetivo de la ejecución es llevar a cabo el plan de cuidados establecido en la fase anterior. Ese es el objetivo de la ejecución. Es una categoría del comportamiento de enfermería en la que se inician y se completan, las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados de los cuidados de enfermería, ¿sí? Es una categoría de comportamiento. Me encanta esta palabra y es como lo expresa porque es bastante descriptivo desde este lugar. Dice, consiste en la realización, la ayuda o la dirección de la realización de las actividades de la vida diaria. Asesoramiento y la información de pacientes, del paciente o la familia, la prestación de cuidados directos para conseguir los objetivos, la supervisión y la evaluación del trabajo. Bastante completito. Protocolo y órdenes permanentes. Un protocolo es un plan escrito que especifica los procedimientos a seguir durante una valoración o cuando se ofrece un tratamiento para un trastorno o problema de cuidados de enfermería específico. Un protocolo puede ser estrictamente competencia de la enfermería o un protocolo de ingreso y alta donde todo personal de salud. Protocolos y órdenes permanentes. Una orden permanente señala una situación clínica y prescribe una actuación estandarizada. Las órdenes permanentes son aprobadas y firmadas
por el médico encargado de la asistencia antes de la ejecución, ¿sí? Donde justamente intervienen varios actores. Estas se encuentran habitualmente en ámbitos de asistencia crítica, en los cuales las necesidades del paciente pueden cambiar rápidamente y exigir órdenes permanentes. ¡Wow! Tremendo. Antes de ejecutar cualquier tratamiento, entre ellos los incluidos en protocolos y órdenes permanentes, la enfermera debe tener razones sólidas para determinar si la actuación es la correcta y adecuada, ¿sí? No solamente porque lo dice ahí, sino que yo lo tengo que estudiar, lo tengo que analizar, lo tengo que saber, ¿sí? ¿Lo puedo objetar? Claro, desde los canales correctos, ¿sí? Puede haber un error y es bueno, por eso la idea siempre es construir y no destruir. Estrategia en la toma de decisiones para elegir las actuaciones de enfermería. Bueno, acá describe alguna. Primero, el conjunto de todas las posibles actuaciones de enfermería, ¿sí? Esto es parte de la estrategia. A ver, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos hacer. Segundo, una lista de todas las posibles consecuencias asociadas a cada posible acción de enfermería. Claro, cada acción tiene una reacción, ¿sí? Una consecuencia. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que siempre por eso es importante la planificación y el orden. La determinación de la probabilidad de que se produzca cada una de las consecuencias, ¿sí? Lo vuelvo a leer. La determinación de la probabilidad de que se produzca cada una de las consecuencias, ¿sí? ¿Van a ocurrir en esa secuencia, en esa manera, de esa forma? ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí? Tenemos que analizarlo, tenemos que ser críticos. Es bueno que el PAE no lo hagamos solo, lo hagamos entre varios. Vamos trazando, generando objetivos, planificando, ejecutando. Dice un juicio basado en el valor de dicha consecuencia para el paciente, ¿sí? Un juicio basado en el valor de dicha consecuencia para el paciente. ¿Cómo vamos a estar? Por eso es importante en algunos hospitales los comités de bioética y demás, a ver hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer, es viable, no es viable, qué autoridades tienen que tener otra injerencia. Acuérdense que en el hospital son todo tipo de problemas y situaciones, desde lo biológico, psicológico y social. Actividades de preparación. Valorar de nuevo al paciente, analizar y revisar el plan de cuidados, organizar equipo, personal, ¿sí? Vuelvo a leer. ¿Qué es lo que hay que organizar? El equipo y el personal. Preparar el entorno, paciente y familia. Prever y prevenir complicaciones. Esto es muy importante. Por eso todo tiene que ver con la preparación previa. Todo tiene que ver con la planificación, con el orden, con la consecución de objetivos, ¿sí? No salgo a tontas y a locas, sino que yo organizo, pienso, sistematizo, ¿sí? Tengo que ser un poquito hasta obsesivos, es la palabra correcta. Registro de enfermería. Se deberá escribir con letra clara y con tinta indeleble, quiere decir que no se puede borrar, haciendo constar fecha y turno. Llevar a cabo las anotaciones tan pronto como sea posible, luego de brindar los cuidados, no fiarse de la memoria, nos puede fallar. Estamos atendiendo a muchos pacientes, por eso tenemos que, muchos van a ver que muchos enfermeros andan con sus libretitas anotando. Cuando ingresan al office, ahí vuelcan toda la información y estamos a cada rato recorriendo la sala, volvemos, anotamos, ¿sí? Para seguir una cronología adecuada. Acuérdense que aunque sea hoja de enfermería, ahora que es de manera digital, ustedes no son los únicos que escriben, estamos trabajando todos, ¿sí? Entonces a veces tenemos que hacer salvedades, por eso anda el jefe, los supervisores y demás. Dentro de situaciones de trabajo eso es normal que ocurra. Dice, evitar el uso de símbolos o abreviaturas no estandarizadas. Claro, no, por eso yo les di un dato importante. El neologismo son cuando uno inventa palabras que no existen y que uno cree que sí existen, pero nadie las conoce. Entonces no sabe el resto qué es lo que uno quiso poner, esa abreviatura, qué significa. Bueno, suele pasar. Los datos subjetivos como el dolor deben incluir información complementaria, ¿sí? Le duele, cuánto, cómo, dónde, qué tipo de dolor. O sea, hablar de que un paciente tiene dolor es bastante amplio y no circunscribe a ningún área. ¿Cómo? Intensidad, duración, forma de alivio, hubo que rotarlo, hubo que darle analgésico, hubo que darle... ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Sí? Siempre que planteamos un problema, tiene que haber una solución inmediata o mediata desde el punto de vista de enfermería. No solo del médico, sino también nuestra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si escapa a nosotros, por lo menos decir, se avisó al médico. Bueno, o sea, no podemos dejar el problema abierto sin ningún tipo de resolución plasmada desde el registro. Es importante incluir cualquier información realizada que consideremos relevante en la evolución del sujeto cuidado. Claro, no es llenar por llenar, pero hay cosas que son importantes, que son relevantes, que son llamativas, ¿sí?
Que el resto no la lea, bueno, es problema del otro. Pero hay gente que sí lee y que sí se informa qué es lo que pasó en los turnos anteriores y demás, y qué bueno que está escrito para poder trabajar en relación a esto. Seguir los procedimientos de cada institución para los registros. Cada institución o cada servicio, por ahí cambian un poquito, digamos, los protocolos. Bueno, habla, dice, de los report, hojas de enfermería, etcétera, son diferentes. Especialmente es por las consideraciones e implicancias ético-legales. Claro. Registrar las variaciones y las acciones emprendidas, ejemplo, notificación al médico, recién lo dijimos. Ser breve, preciso, específico y concreto en los registros, proporcionar descripción y tiempo de los acontecimientos, ¿sí? Ser breve es fundamental, conciso también. Hay gente que escribe mucho, no dice nada. ¿Qué quiso decir? No se termina mucho de entender, genera más confusión que claridad. Firmar siempre a continuación de la última palabra o línea escrita y sellar después de cada registro. No incluir contenidos que puedan sugerir riesgo o práctica negligente. Existen vías legales para denunciar estos casos, ¿sí? No mezclar las cosas. Si hubo alguna situación desde lo interpersonal y demás, bueno, se manejará por otros canales, ya lo vamos a charlar un poquito más adelante. Algo ustedes ya se están dando cuenta de qué se trata. No dejar líneas en blanco entre los registros y no utilizar corrector. Bueno, ahora ya casi no estamos usando, digamos, el papel, se está digitalizando todo, así que en algunos espacios todavía queda el papel y justamente no es correcto desde lo legal utilizar el corrector, aunque a veces se utiliza, no es legal o no está sugerido. Vuelvo a decir, cada institución lo maneja un poquito diferente, pero ya se está digitalizando todo, así que esto está dejando de tener efecto. En caso de equivocación, colocar entre paréntesis lo erróneo, trazar una línea y luego aclarar error. Lo que figura entre paréntesis no corresponde. Claro, lo genero al lado, listo, ya está. Recordar que los registros constituyen una obligación legal regulada por leyes, ¿sí? No es una opción, es una acción, una decisión de la institución que ustedes están trabajando en relación de dependencia o autónomos. Cada institución tiene un protocolo que tiene que ver con estas obligaciones legales. Lo no escrito a efectos legales no está hecho, siempre es así. Sí, pero te lo dije, pero no está escrito. Si uno lo dejó escrito, qué bueno que uno también a veces se queda con una copia por algunas futuras implicancias legales y demás, que siempre ocurren o casi siempre ocurren. Acuérdense que están en un lugar donde está lleno de problemas y situaciones y tienen un montón de aristas. Por eso es importante manejarse de la manera correcta y adecuada, pensar, planificar, ejecutar. Lo que uno no entiende lo pregunta, lo consulta y obviamente, digamos, utilizamos el libre albedrío que está basado en el conocimiento científico, la fundamentación científica.